Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy ha tenido lugar un largo Consejo de Ministros que ha abordado diversos temas relativos a los sectores ministeriales. Hemos recibido al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, al que agradecemos que después de horas y horas en discusión con sus colegas venga acá para hablar en primer lugar sobre temas de su sector, que es el trabajo y la formalidad laboral, un viaje reciente a Arabia Saudita sobre ese tema, y después hablaremos sobre temas políticos, porque usted es un abogado y usted es un hombre que ha estado en otro gobierno y que tiene una percepción propia de la manera como se está relacionando el gobierno que forma parte con la sociedad en su conjunto. Pero comencemos con temas de su sector. Ustedes hablan de un registro total de los trabajadores peruanos. ¿Cómo se ha elaborado ese registro y cómo hemos llegado a 11 millones? Díganos, por favor, cómo se desagrega esa cifra entre los formales y los informales. Buenas noches, Fernando. Buenas y también noches, un fuerte Maurate. abrazo a todos los televidentes de Radio Programas del Perú. Comenzaría felicitándoles por este bloque importante que tienen ustedes de la mirada positiva. Yo soy muy seguidor de ese bloque y hoy día me ha encantado la campaña que el Perú se ha visto como un gran hotel, ¿no? Gran Hotel Perú, es decir, una forma de cómo todos los peruanos empecemos a tratar bien a todo el que llega a visitarnos para que luego seamos recomendados y podamos incrementar más la industria turística, porque aparte que no contamina, deja, como decía el doctor Arellano, $1,200 por cada turista, ¿no? Entonces creo que es un buen bloque, hay que felicitar a Radio Programas del Perú por eso. Y respecto al registro nacional de los trabajadores informales, esto va a ser revolucionario, va a marcar un antes y un después definitivamente, porque nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos el registro nacional de los trabajadores que están en la formalidad laboral. Es decir, todos los empleadores registran a sus trabajadores y con eso construimos esta plataforma, y que ahora incluso ya tenemos un récord de registrados en la planilla. Más o menos tenemos 4.400.000 peruanos en el mercado laboral formal, es decir, en planilla y con todos sus beneficios. Si lo sumamos al 1.600.000 que está en el sector público, podemos decir que por primera vez estaríamos superando los 6 millones de peruanos que están en la planilla, y creo que eso es importante. ¿Y eso significa que hay más formales que informales ahora entre los trabajadores? No. Hay 6 millones de formales. 6 millones de formales, pero hay 12.400.000, según EPEN, de trabajadores que están en la informalidad laboral. Entonces, son mucho más los trabajadores que están en la informalidad laboral. 6 millones, sin embargo, es un crecimiento importante de personas, peruanos y peruanas que están en las planillas. Por eso es que es importante ahora saber dónde están y qué están haciendo los trabajadores que están en el sector informal, y para eso estamos construyendo esta planilla. La planilla de los trabajadores formales nos permite saber mucha información de los que están en este sector. Sabemos sus nombres, sus apellidos, en qué empresa trabajan, cuánto ganan, dónde han estudiado, qué carrera han estudiado, cuándo han egresado. Es decir, tenemos mucha información del sector formal que nos ha permitido construir plataformas para los jóvenes, por ejemplo, como la plataforma Mi Carrera, que ya tiene más de 1,5 millones de jóvenes que están visitando, de manera que están escogiendo mejor sus carreras. De aquí a 5 años vamos a tener mejor adecuación ocupacional. Pero es una incógnita el sector informal, es decir, de los trabajadores que están en la informalidad no hemos tenido nunca un registro, no sabemos qué hacen, no sabemos sus nombres, sus apellidos, y en consecuencia este registro que estamos confeccionando va a ser revolucionario, porque nos va a permitir también, a partir de este registro, establecer las tipologías de informalidad laboral, con lo cual vamos a establecer políticas públicas para cada tipo de informalidad laboral, y con lo cual vamos a transitar mucho más rápido a la formalidad laboral. Ya tenemos, como usted le ha dicho, Fernando, más o menos 11.100.000 trabajadores en el registro. Nos hemos reunido con los funcionarios de migraciones para también registrar a los migrantes, que superan el 1.000.000, pero de los que han sacado ya su carnet de extranjería para trabajar son más o menos 600.000. Hay 200.000 que están en trámite, con lo cual vamos a sumar ahí 800.000 más
de ya ciudadanos que viven en Perú y que también están en el sector informal, porque solamente de los extranjeros hay 75.000 aproximadamente en la planilla. Los demás están en la informalidad. Así es. Ahora, ¿cómo piensan hacer para contribuir a la formalización? Usted ha dicho que un sector en el que tienen un plan preciso es el de las cadenas de suministro de la actividad agrícola de exportación. Y ha citado el ejemplo de Olmos. Explíquenos, por favor, qué se ha hecho en Olmos y qué es lo que piensan hacer en otros territorios agrícolas que emplean mucho, pero que no formaliza mucho necesariamente. Sí. Gracias por la pregunta. Ayer justo hemos estado en una reunión con todos los agroexportadores, ¿no?, para hacer una mesa donde vamos a... Con todas las empresas agroexportadoras. De todos los principales valles, del norte, todos los valles, sur. de todos los valles, Ica, Olmos. ¿Para qué? Para hacer una mesa de cómo nosotros desde el Estado podemos facilitarles a ellos esta posibilidad de expandir más la agroindustria. Porque nosotros somos un país minero, pero tenemos que encender otros motores de desarrollo y una de ellas es la agroexportación. Entonces, ya somos primer puesto en importación de frutas al mercado norteamericano, europeo, y también mirando las carpetas, el día de ayer encontré que estamos exportando frutas a Chile, algo inimaginable, porque Chile era, por supuesto, el que lideraba la exportación de frutas en América Latina, y ahora nosotros estamos ocupando el primer puesto en varias frutas de exportación al mundo. Entonces, ¿qué se hizo en Olmos? ¿Cómo se pudo en ese bello valle lambayecano formalizar a los trabajadores que en otros lugares son estacionales y son informales? Sí. Yo creo que primero es una demostración de cómo la continuación de las políticas públicas son importantes en el Perú. Este túnel trasandino se ha hecho hace muchos años, se ha comenzado hace varias décadas y que felizmente ha tenido continuidad para que por fin luego Olmos hace 10 años ya empiece su actividad. Bueno, esto venía de los años 20, el presidente Leguía postuló por cuarta vez, supuestamente, según él, para realizar eso que terminó haciéndose 80 años después. Y hoy día los arenales de Olmos es verde. Ahora, dan trabajo formal porque como ellos exportan, básicamente el trabajo de los agroexportadores es para el mercado mundial, no es para el mercado interno. Entonces, todos ahora compiten en el mercado mundial, compiten con Estados Unidos, con México, con los agricultores de diferentes países, y eso requiere básicamente que la cadena esté formalizada. Entonces, todos los trabajadores de la agroexportación están en planilla, pero además los servicios, por ejemplo, el transporte, porque ellos tienen que llevar muchos trabajadores a las zonas donde se produce la siembra y la cosecha. Estos transportistas también están entrando a la formalización gracias a una intervención también del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de manera que los agroexportadores nos han dicho, nosotros podríamos comprar buses, nosotros podríamos también tener nuestro propio servicio de buses, pero preferimos que los que nos dan los servicios, que son microempresarios, se formalicen y tener ese servicio, no solamente en el transporte, sino también en la alimentación y otros servicios que reciben ellos, con lo cual toda la cadena de suministro de la agroexportación se está formalizando, y eso ha generado más o menos casi 35.000 puestos de trabajo formal, sin contar con los puestos indirectos. ¿Qué le han dicho los empresarios agroexportadores de otros valles y otras regiones del Perú con los que se ha reunido? Dice usted, ¿qué le han dicho sobre la posibilidad de aumentar la tasa de formalización en sus empresas? Ellos tienen un plan de acá a 10 años donde van a duplicar las exportaciones y también la contratación de trabajadores formales, pero requieren, por supuesto, el apoyo y el acompañamiento del Estado, y lo que hemos hecho es una mesa de coordinación donde vamos a llevar a los ministros, por ejemplo, el tema de agua va a ser un tema crítico, es un tema que tenemos que resolver. Entonces convocaremos al ministro de Agricultura para en esa mesa en conjunto ver cómo podemos resolver estos problemas, y así también el tema de seguridad.
convocaremos al ministro de Interior para que en esta mesa también interactúe con los empresarios y podamos en conjunto resolver el problema de seguridad. Lo que se trata es de que no... Hay referencias ya sobre extorsión a propietarios agrícolas en algunos valles de la costa norte. Sí, y a veces también se producen incidentes porque a veces la misma comunidad intentan poner especie de peajes para que ingresen los buses y todo eso. Pero lo importante es que los agroexportadores no están solos, por un lado, y el Estado también por su lado. Lo importante es que esta gran mesa va a permitir que el Estado, de manera multisectorial y multinivel, pueda acompañar al sector de la agroexportación, porque la agroexportación va a ser un motor importante de desarrollo para el Perú, porque ahora mismo acabo de venir de Arabia Saudita. Ellos tienen mucho petróleo, posiblemente van a incursionar en la minería, pero no en la fruta, y nosotros exportamos a ellos fruta, de manera que para nosotros, para el Perú, para los peruanos, para el empleo, es importante que podamos desarrollar y acompañar a los empresarios de la agroexportación. ¿Qué datos tiene usted sobre el impacto que ha tenido la elevación de la remuneración mínima vital? Se criticó mucho, se dijo que era antitécnico, que iba a ser perjudicial para la creación de empleo, hubo un enorme malestar, pero en las últimas semanas se han escuchado pocas voces en torno a eso. Sí. ¿Cómo han medido ustedes el impacto de la elevación del salario mínimo vital? Sí, bueno, al día siguiente, por supuesto, salieron los representantes de los empleadores diciendo de que no era oportuno el incremento. También salieron los representantes de los sindicatos diciendo que era muy pequeño el incremento. En realidad es comprensible ambas posiciones, pero nosotros como gobierno hemos tenido que hacer el incremento porque teníamos que recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, y era justo eso. Pero también no lo podíamos hacer en la dimensión que planteaban los sindicatos, porque teníamos que ser responsables. Incrementar más la remuneración mínima vital nos ponía en peligro básicamente a los pequeños y microempresarios que luchan por la formalización. O pasar a la informalidad. Exactamente. Entonces, pero sin embargo, ayer mismo hemos estado con los agroexportadores que pagan también sueldos porque están en el sector formal, y nos han dicho: nosotros, ministro, pagamos más que el sueldo mínimo. Que se paga por encima. Entonces, la gran empresa también paga más que el sueldo mínimo, la mediana empresa paga más que el sueldo mínimo, y lo que tenemos que evaluar y acompañar y observar cómo está repercutiendo en las pequeñas y en las microempresas. Eso seguramente haremos la reunión con los microempresarios o con las pymes para mirar, y cómo acompañamos también a ellos, informando de que el costo laboral en las pymes es de 5,6%, es decir, mucho, mucho menos que lo que pagan la mediana empresa, la gran empresa, que sí, el costo laboral, hay que reconocer, es alto, y ellos permanentemente están reclamando ahí también reformas laborales para que el costo laboral sea menos y podamos facilitar el ingreso y la salida de los trabajadores del mercado laboral. De acuerdo. Hay un sector laboral que está viviendo una crisis particular, que es el transporte. Los transportistas, estamos hablando de decenas, si no cientos de miles de trabajadores en este campo, en Lima y Callao solamente, pero aquí tenemos este problema a nivel nacional, puesto que 80% de la población peruana vive en ciudades actualmente, y además hay mucho tránsito entre las ciudades, justamente por razones del comercio y el transporte de mercaderías. Mañana algunos gremios, no sabemos bien cuáles, cuán representativos, cuántos, pero algunos, no sabemos si son informales o no, quizá usted nos puede decir una palabra sobre eso, anuncian una medida de paro reprochando al gobierno de pasividad frente a la criminalidad que los afecta, porque en efecto hemos visto que ha aumentado la extorsión, el cobro de cupos a las empresas de transportes, y esto ha llevado al asesinato, hay que decirlo, por sicarios, de empresarios de transporte y de conductores de transporte. Lo hemos visto en avenidas de diferentes distritos de Lima y Callao. ¿Cuál es su opinión sobre la formalización de este sector, donde no se trata de trabajadores informales, sino directamente ilegales? No solamente cuando no pagan impuestos, no tienen licencia, no tienen seguro y hacen competencia desleal a los que han invertido en tener una flota de buses adecuada y tener trabajadores formados y asalariados. Sí, bueno, en primer lugar, informar de que el sector formal, transportistas, han señalado de que no van a acatar el paro.
También los gremios grandes. Ayer he leído, por ejemplo, una entrevista a Luis Villanueva, que es de la CGTP y de la Federación de Construcción Civil, que han dicho que no se van a sumar al paro, que ellos miran que esto puede ser utilizado políticamente. También el señor Jorge Zapata, dirigente también de la construcción, de la parte empresarial, han señalado que también no es conveniente este paro. En consecuencia, ese es el anuncio básicamente de algún sector pequeño, informal, y que lo que podemos decirles a ellos es que la solución no es el paro, porque lo que tenemos que hacer más bien es no paralizar la producción, porque paralizar la producción más bien significa menos recursos. Y si un país no crece en su producción, no va a crecer en empleo. Pero y si un país no crece en empleo, crecer si no se garantiza la seguridad. Y si los trabajadores pagan con su vida el hecho de no pagar cupo a extorsionadores, está fracasando la política de este gobierno frente a la criminalidad y la delincuencia. Los informes que tenemos nosotros es de que hay un trabajo intenso de parte de la Policía Nacional en la captura de las organizaciones. Hay un mapeo que están haciendo desde la Policía Nacional del Perú a estas organizaciones criminales y están empezando a capturarlos. Ahora, no es tan fácil, o sea, no va a ser posible desaparecer la organización criminal en nuestro país. En general, en la región, los países luchan contra el crimen organizado, pero la solución más bien es cohesionarnos, y si tenemos que hacer alguna movilización, es una movilización contra el crimen organizado. Y los peruanos cohesionarnos para trabajar más bien en torno a la Policía Nacional del Perú. Y hay que marcar ahí una exposición y una posición firme de apoyo a la Policía Nacional del Perú, y también expresarlo en voz alta nuestro rechazo al crimen organizado, a los sicarios, a los extorsionadores. Todo el que se sienta concernido respeta a la policía y repudia el crimen. Pero ¿cómo piensa usted que los ciudadanos de nuestro país pueden reaccionar cuando escuchan al ministro del Ambiente decir que no, que se está exagerando, que la gente que vive en su condominio vive con mucha tranquilidad? ¿Cómo cree usted que una persona que tiene que pagar cupo, que ve que alrededor, en su distrito, en su barrio, sus colegas, comerciantes, peluqueros, etcétera, transportistas, tienen que pagar cupo, cuando un señor que no sabemos a dónde vive, pero nos imaginamos perfectamente, puesto que hay un condominio, no, él no ve ninguna preocupación porque sus vecinos del condominio están tranquilos? Sí, yo creo que hay que ser empáticos con el sector afectado por el crimen organizado. Los que están en los negocios, por supuesto los transportistas, los bodegueros, los vecinos en general, de todas las urbanizaciones, los pueblos jóvenes que efectivamente sufren a diario este ensañamiento de parte de estos criminales. Y lo que tenemos que, en todo caso, es cerrar filas, como le digo, en torno a la policía, y hacer que nuestro país sea mucho más productivo. ¿Para qué? Para que haya más empleo, menos pobreza y, por supuesto, más recursos también para implementar a la policía de más equipamiento, y ellos puedan combatir el crimen organizado con mejores armas. Y yo estoy seguro, Fernando, de que si bien el avance es lento, pero vamos a ganar el crimen organizado. Pero de momento las cifras no hacen pensar que estemos mejorando. Estamos empeorando. Nosotros, Fernando, tenemos la información de que hay capturas importantes de estas organizaciones criminales. Se sabría, señor Maurate. Si hubieran verdaderos jefes, capos de mafia, se les presentaría y no se haría el ridículo que se ha hecho presentando a un seguro de la Municipalidad de Lima como si fuera un jefe criminal, cosa que no era. Y ni siquiera se le pide disculpas. En todo caso, hay que coordinar con el área de comunicación del Ministerio del Interior para que pueda difundir estas capturas, porque es lo que nos han informado nosotros en el Consejo de Ministros, de que se están haciendo importantes capturas. Nosotros también vemos en las redes las capturas de las organizaciones criminales.
Ojalá de repente pueda verse también en televisión nacional, y eso ya es un tema ya de comunicación básicamente del área que maneja esto, para que todos los días, así como vemos en la televisión cómo incursionan contra las familias, contra sus víctimas, los criminales, podamos ver también todos los días cómo capturamos y quiénes son y el rostro de estos criminales, para que la población tenga confianza en la policía. Puedan reaccionar como su colega del ambiente, porque lo que dijo, según lo que comprendo que ha contestado usted, falta de empatía, ¿no? Y falta de solidaridad para quienes no viven en condominios, sino al revés, viven expuestos a la criminalidad. Por otra parte, usted como abogado sabe que nuestro país vive desde hace casi 2 meses sin la figura penal de la prisión preliminar, que es la fase inicial, que sobre la base de ciertos indicios serios, la Fiscalía solicita a la justicia que una persona sea detenida durante 7 días para poder establecer los cargos que lleven a otras medidas más drásticas. El día de hoy, usted sabrá, aunque quizá no, porque estaba sesionando en Consejo de Ministros, la Comisión de Justicia del Congreso ha votado por 16 votos contra 5 que se restablezca la ley que ellos aprobaron en diciembre, rectificándose a su vez, porque inicialmente era diferente, y que fue observada por el gobierno, tomándose mucho tiempo. Ustedes son abogados, todo se hizo de manera tal que se presentase el último día que sesionaba en el Congreso, para que hubiese que esperar hasta marzo para que eventualmente sea discutida por el Pleno. La Comisión de Justicia les ha dicho no a las observaciones y ha restablecido el texto de la ley que se había aprobado en segunda instancia en el gobierno, sobre todo para incluir 80 tipos de delitos diferentes que quedaban excluidas de las observaciones hechas por su gobierno. Señor Maurati, ¿cómo reacciona frente a eso usted? Yo sé que su libertad de palabra está limitada, tiene que ser solidario con sus colegas de justicia y demás, pero usted es un abogado también. Indudablemente, Fernando, la pena de la figura de la detención preliminar es importante. O sea, es una arma importante de la Fiscalía y una arma importante de la policía tener esta posibilidad de poder, bajo ciertas circunstancias, establecer una detención preliminar. El problema quizás es que esta figura ha sido también mal utilizada. Ha habido un exceso, creo que es un consenso entre todos los juristas nacionales, de que ha habido un exceso en el uso de esta figura, porque se ha desfilado a muchas personas que al final han terminado se ha desfilado, mejor dicho, esposados, en prisión preventiva, sus rostros. Algunos, eso no está en discusión por el momento. No, preliminar, perdón. Sí. Con la detención preliminar, ¿no? Con sus rostros, incluso a veces algunos con chalecos, y que luego han terminado siendo inocentes o liberados por la misma justicia. Y sin pensar que toda esa gente tiene familia, tiene hijos, esposa, y entonces es necesario que la privación de la libertad se haga en determinados momentos de manera excepcional. La humanidad, Fernando, ha evolucionado y ha eliminado todo tipo de torturas físicas y psicológicas para obtener pruebas o declaraciones. Entonces, cuando se usa esta figura como un elemento para obtener prueba, es lo mismo que una tortura física. La tortura psicológica es peor que la tortura física. Por eso es que es necesario que estas normas tengan de parte del Congreso de la República una debida reflexión a fin de que se den, porque es necesario que exista. Es, como lo he dicho, es una figura importante, una institución jurídica que necesitan los fiscales y los policías, esta detención preliminar, para resguardar a aquellas personas que van a fugarse o van a escaparse, y para esa situación, o personas que van a alterar y van a generar zozobra en la población, sicarios, extorsionadores, narcotraficantes, es necesario tener esta figura para capturarlos, y en consecuencia el Congreso seguramente tiene en estos tiempos también sus competencias para ver cómo lo va a poder manejar, y oportunamente seguramente ojalá llegará al Ejecutivo. Pero el argumento que usted está repitiendo, en el cual se han cometido excesos, no debería ser una base suficiente para abolir la institución, porque si es porque se cometen excesos que se abole algo,
pues muchas otras cosas deberían ser abolidas también. Si se comete excesos en la fiscalización laboral bajo su autoridad como ministro de Trabajo, ¿acaso se le ocurre a alguien cancelar toda fiscalización laboral? No, pues es un argumento realmente demagógico. Se han cometido, está muy mal. Uno tiene que exhortar a los poderes públicos, judicial, fiscal, a tomar esas medidas con gravedad y con rigor y detener a las personas, porque es cierto también que algunos que no han sido sometidos a prisión preventiva se han escapado. Y los casos los tenemos a la mano. Usted me permitirá que recuerde el propio hermano del presidente de la República, que se hizo humo. Entonces, estamos en un país donde un juez supremo como el señor Inostroza, donde el hermano de un jefe de partido político como el señor Cerrón desaparecen y la policía nunca da con ellos, no da con ellos. Hay un malestar de la población por esta complacencia que se sospecha que pueda existir frente a estos fugitivos. Yo coincido con usted. O sea, creo que esa figura es importante. Creo que es necesario reponer, que creo que se ha hecho mal eliminar esta detención preliminar. Es un error. Yo lo que considero es que sí debe reponerse esta figura de la detención preliminar para el crimen organizado. Lo que yo estaba reflexionando, Fernando, es de que cuando se cometen excesos y no se regula bien, va a pasar como ha pasado a algunas personas. Usted ha hecho referencia a una persona en especial que finalmente la sala ha dicho se equivocaron. Dictaron mal la detención preliminar y en consecuencia lo desfilaron por gusto, detenido, enmarrocado, con esposas. Y el mismo Poder Judicial ha dicho se han equivocado. Es decir, no debe haber ese tipo de situaciones, Fernando, porque eso puede pasar a cualquier ciudadano. Todos los ciudadanos en el Perú necesitan tener una justicia predecible. Eso es lo que necesitan también los inversionistas. Es decir, que en un país la justicia se pueda predecir. Es decir, el que es inocente, ¿no? Y que no se use la figura, a eso es lo que estaba refiriéndome yo, la figura de la detención preliminar como un elemento de investigación, de recabar declaración. Porque antes existía la tortura física que se ha abolido y usar la detención para recabar información para que el fiscal pueda dar datos. Para que no se escape la persona sobre la cual debe ser el objetivo. Graves. Esa debe ser el objetivo, Fernando. O sea, el objetivo debe ser, este señor se va a escapar. Tenemos todos los elementos de que va a escapar y tenemos que nosotros asegurarlo para que no se vaya y podamos nosotros continuar con nuestra invasión. Lo que no se puede hacer es decir, yo necesito la declaración de este señor y la forma de llegar. Exactamente. Ahora, yo he leído un libro donde hace un relato de su vida, saliéndose del campo de la pura política, ha revelado ahí sensibilidad hacia la opinión pública y los diversos sectores de nuestra sociedad, habiendo nacido en una comunidad del Valle del Mantar, una bella comunidad, por cierto. El hombre que es usted, más allá de la política, ¿cómo vive la baja desaprobación de este gobierno? Que no es lo mismo que otros gobiernos en el que ha estado usted como miembro hace 10 años. Puede comparar. Tanto más que la presidenta se ha permitido decir en días pasados que ella, en 2 años que ella y su gobierno han hecho más que otros en 5 años. Solamente se puede referir al señor Toledo o al señor Humala o al señor Alan García. Es muy poco elegante compararse de esa manera y sobre todo muy poco argumentado. ¿Qué es lo que se ha hecho de más que otros gobiernos en 5 años? ¿Qué cosa piensa usted que se podría rescatar de manera tal que la señora Boluarte se permita compararse de esa manera con sus predecesores? Fernando, bueno, primero agradecerle por haberse molestado en leer mi libro. Le agradezco mucho. Bueno, en segundo, lo que nos anima a nosotros estar en la función en que estamos es porque es un desafío, un honor servir al país, ¿no? Y lo estamos haciendo de la mejor manera. Creo que la población, los medios pueden estar viendo, pues nosotros comunicamos diariamente lo que hacemos en nuestras redes, en las páginas que tenemos, y de manera que la población en general, los medios de comunicación, los periodistas pueden mirar lo que estamos haciendo en el sector. Ahora, ya a nivel de gobierno, yo creo que hay que mirar básicamente los indicadores.
la aprobación de la presidenta el año 2023, que ha sido un año negativo, de indicadores todos negativos, de recesión, estaba en 19% aproximadamente. La aprobación de la presidenta del 2024, que ha sido un año bueno económicamente, un año de un APEC exitoso, un año de salida de recesión, un año de más empleo, un año de más formalización, su aprobación ha descendido a casi, creo que 5%. Entonces, por supuesto, eso nos llama la atención, algo está fallando ahí, eso lo tienen que explicar los especialistas en comunicación, qué es lo que está pasando, por qué cuando un gobierno soporta una recesión dura, indicadores duros, su aprobación es más alta, y por qué cuando un gobierno logra sacar al país de la recesión y sus indicadores de empleo, de formalización, de inversión pública, de inversión privada, de exportación, son muy buenos, de inflación, y nuestro crecimiento del PBI es el mejor de América Latina, su aprobación haya disminuido. Yo creo que ahí algo está fallando. A los ojos y la lucha contra la criminalidad. Uno no siente que hayan resultados. Ha empeorado el Perú en esos últimos 12 meses, de manera que se explica directamente por eso, además de algunos incidentes que conciernen a la señora Boluarte directamente, que usted conoce perfectamente y que puedo permitirme el no volver a mencionar acá, pero usted los conoce. Seguramente, pero en todo caso eso ya corresponde a un análisis más fino, y creo que también desde el gobierno hay que hacer una reflexión respecto a cómo se están comunicando los logros del gobierno, pero definitivamente sí merece la explicación de un especialista en comunicación de qué es lo que está pasando. Incluso salió un informe, ya una encuesta también ya global, de América del Sur, creo, donde la presidenta salía peor que Maduro, lo cual ya realmente nos llama la atención, porque no puede ser el presidente Maduro, que ha llevado a su pueblo a la pobreza extrema, que ha llevado a que los jóvenes se hayan ido y que hayan venido aquí tantos venezolanos, pueda calificarse como mejor que la presidenta Dina Boluarte, que más bien ha tenido un APEC exitoso, y que los líderes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, hayan dicho que la economía del Perú es una economía muy buena, que de hecho los desafíos son todavía más grandes. Es que no es porque un año no se dio bien ya podemos cantar victoria, de ninguna manera. Tenemos que darnos cuenta que si hemos avanzado, es verdad, el desafío es más grande, y el desarrollo de nuestro país va a significar muchas décadas, ni siquiera digo lustros, décadas de continuidad política. Si quedara en su puesto de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo hasta julio del próximo 26, ¿qué espera dar al Perú como cifras de la formalidad laboral? Yo he dicho que si logro superar el 30% de formalización laboral, ya va a estar bien, porque lo encontramos casi en 25%. Es decir, que habríamos logrado por lo menos 5 puntos de formalización laboral. Si logro dejar el registro de los trabajadores de la informalidad laboral para ayudarlos a transitar a la formalidad, el registro es un sueño para mí, ¿no? Ayer estuve con el líder del Instituto Nacional de Estadística haciendo fuerzas justamente para lograr este registro de los que están en la informalidad laboral, porque cuando no sabemos dónde están los trabajadores que están en la informalidad, pueden estar también en el trabajo forzoso, que es la esclavitud del siglo XXI, trabajando de repente mañana, tarde, noche, madrugada, con sueldos miserables, o encerrados, como esos jóvenes que murieron en las Malvinas. Es decir, por eso es importante, si yo logro dejar este registro, si logro crecer en la formalidad más del 30%, si logro bajar la ineducación ocupacional con mi carrera, si logro tener una cantidad enorme de jóvenes que van a tener sus certificados en esta plataforma de Capacítate gratuitamente, que ahora ha incursionado en el inglés, yo creo que, claro, no estaré satisfecho, porque siempre el desafío es más grande, siempre lo que falta para hacer es más grande, pero por lo menos creo que podemos haber avanzado algo, y al que me reemplace le diré todo lo que estamos haciendo. Presentaré un PPT con cada una de las cosas que estamos haciendo para que le den continuidad, porque lo peor que puede pasar en un país es que se corten los programas, se corten los proyectos y comenzar de nuevo todo.
Tomamos nota entonces el compromiso suyo de que el porcentaje del empleo formal en el Perú suba a 30%. ¿Hace cuánto que no estamos en esa cifra? Más. O más. ¿Hace cuánto que no tenemos esa cifra? Ya, yo creo que desde el año 2015 aproximadamente. En el 2015 ¿no? hemos venido incluso bajando. Sí. Señor Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por las explicaciones que ha dado, tanto sobre temas sectoriales de su ministerio como temas políticos en general, y el compromiso que ha tomado a venir aquí en julio del año próximo para decirnos si logró o no elevar la tasa de formalidad laboral al menos al 30% de la población económicamente activa. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Fernando, y siempre para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ha sido el ministro Daniel Maurate, responsable de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.